Estamos en comunicación con el director de valorcarne.com, Miguel Gorelick. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, Miguel, ¿qué variaciones de precios hubieron en la hacienda vacuna desde el cepo a esta parte? ¿Qué pasó con los valores que había antes del cepo y con los que tenemos hoy? ¿Cuál es tu análisis? Eh, Inicialmente, a partir de los anuncios que hizo el presidente, que se formalizaron a los pocos días con la suspensión inicial, hubo y el inmediato llamado a un paro comercializador, hubo movimientos muy importantes hacia arriba y hacia abajo. El mercado tuvo que sopesar durante unos pocos días la situación en la que estaba, y cuando se terminó el paro comercializador también había por arrastre una necesidad de la demanda que llevó a los precios todavía más altos. Por eso yo siempre lo comparo con la semana previa a la de los anuncios, que era una situación que no estaba contaminada por esta situación, valga la redundancia. Y en este sentido, los precios de las diferentes categorías me dan más o menos parecidos en términos nominales, lo que significa que hay una pérdida, digamos, del orden del 13-14%, que es la inflación desde aquella semana hasta ahora, aproximadamente. En el caso de los novillos y de los novillitos de consumo, hubo una caída inicial en términos nominales y en las últimas 6-8 semanas se ha estabilizado, oscila muy poco en un eje de valores similares, digamos, un novillito de buena conformación en el eje de 198-200 pesos, y un novillo de las mismas características alrededor de 185. En el caso de las vacas sucedió algo distinto, hubo una caída bastante más profunda en las semanas posteriores a los anuncios, en particular con más fuerza para las vacas conserva, pero después todas pegaron una buena levantada, y hoy en día también en términos nominales están en niveles muy parecidos a los que tenían antes de los anuncios presidenciales. Miguel, ¿y qué esperás vos de ahora en más del mercado ganadero, teniendo en cuenta esta restricción del gobierno que en teoría vence el 31 de agosto, pero todo parece indicar que va a continuar? Si continuara, ¿qué podría pasar o cuál es la hipótesis de qué pueda suceder con el mercado ganadero? Sí, yo les cuento que va a continuar porque no, en ningún momento me imaginé que el gobierno podía tener una alternativa distinta. A mí me parece que es posible que los precios se sigan moviendo en un nivel como el actual, digamos, en términos reales, desde el pico, que quizás haga mal en compararlo con un pico porque fue una sola semana, el novillo está alrededor de un 15% abajo, pero no hay que olvidarse que aquel precio fue récord en muchas décadas. Es decir, no se estaba en un nivel de precios débiles cuando se produjo esta baja. Y yendo hacia atrás, en 2019 también, en un periodo de unos 6 meses, hubo una baja del precio del novillo similar, del orden del 15%, sin que mediara ninguna medida tan absurda como la que impuso el gobierno entre mayo y junio. Es decir, el mercado ganadero tiene estos movimientos, es un mercado que debemos saber que es absolutamente libre, amplio, competitivo, y donde estos movimientos de precios responden a diferentes situaciones coyunturales de oferta y demanda. Así que hay que tomarlo, hay que naturalizarlos, digamos, que esto pasa. Por eso también es muy disparatado tomar medidas importantes como la que se tomaron con respecto a las exportaciones por el alza que tuvo en aquel momento
el precio de la hacienda. Entonces, contestando a la pregunta de manera sintética, el precio del novillo me lo imagino en un nivel parecido a este, por supuesto con las oscilaciones del caso, y a diferencia las vacas que ya hemos salido de la peor parte con relación a los precios, que es entre junio y julio, por lo menos en los precios de la vaca en comparación con los del novillo, y nos vamos hacia fines de año donde se da el pico de precios, me las imagino con un precio creciente en términos reales. Gracias, Miguel. Un abrazo, que andes bien. Del mismo modo, chao. Ahora te mando la nota, Miguel. Un abrazo. Gracias, chao. Chau, chau.